Y como lo habíamos anunciado, tenemos esta entrevista con Daniela Paredes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daniela. Encantada, ¿cómo estás? Académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y presidenta del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados. Vamos a conversar sobre el ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud. Exactamente. ¿No? Que suena muy importante, pero explícanos por qué es tan importante este ranking. A ver, mira, es muy importante porque yo te diría que hace unos años, cuando asumió la nueva directiva de esta sociedad científica, dijimos que la economía de la salud sonaba muy intimidante, ¿no? Esta farmacoeconomía, economía sanitaria, suena mucha matemática, ¿no? Entonces... Porque además está la mezcla entre economía y salud, digamos. Exactamente. Son los precios, los costos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud? Tal cual. La economía de la salud y lo que busca este ranking es ver cómo las organizaciones de salud, universidades, por ejemplo, centros de estudio, industria farmacéutica, clínicas, etcétera, toman herramientas de economía de la salud, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Costos, estudios de demanda, eficiencia, productividad, y tratamos de ir a preguntarles qué es lo que están haciendo, cuáles son estas buenas prácticas que ellos están aplicando a diario y que tienen un efecto en gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ranking tiene categorías, ¿no? Hay muchas categorías bien interesantes, donde, por ejemplo, tú tienes el análisis de costos en salud, que es crítico en el contexto actual, ¿no? Tenemos una categoría especial este año que queremos conocer qué de interesante están haciendo los prestadores públicos y privados para resolver la problemática de listas de espera, ¿no? La problemática de listas de espera no es solamente atender al paciente, tiene un conjunto de actividades antes, durante y después para poder acompañar a ese paciente que está esperando, ¿no? Desde un manejo preoperatorio eficiente, desde una correcta segmentación de la demanda, desde ejercicios de priorización de, bueno, quién primero, quién después, ¿no? Que sobre todo en la ONG eso es súper importante. Y el manejo, obviamente, del intraoperatorio. ¿Cómo estamos costeando esa cirugía? ¿Qué modelos estamos ocupando para atender a las personas, ¿no? Y tenemos otras categorías también como innovación en salud. Veamos un ejemplo práctico de eso. Me interesó mucho la lista de espera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes colaboran con ciertas instituciones que participan de este ranking, ¿no? Después vamos a conversar quiénes son los que participan. Y le dice, bueno, nosotros determinamos así nuestros costos. Tantos días, por ejemplo, el preoperatorio, la persona llega 2 horas antes. Y algunos dicen, no, nosotros hacemos que llegue 1 hora antes. Y con 1 hora antes es suficiente. Entonces no tenemos que disponer de enfermera de tanto tiempo. Cosas de ese tipo, así, algo tan práctico. Algo tan práctico como eso. Y la verdad, este ranking lo que intenta es entender qué están haciendo, ¿no? Para luego generar algo así como una plataforma de buenas prácticas. Todo esto concluye en una ceremonia preciosa donde todos pueden compartir qué es lo que están haciendo. Y plasmamos también todo esto en un anuario donde justamente esto sirve después de inspiración para otras organizaciones. Hemos visto, por ejemplo, prácticas de eficiencia de lo que dice esto de utilización de cama. Hay muchos prestadores que se dieron cuenta que no tenían que hospitalizar el día anterior al paciente, ¿no? Bastaba con un buen manejo del prequirúrgico, citar a ese paciente, educarlo bien, asegurarnos que esté 100% preparado para llegar el día de su cirugía y que esta fuera exitosa, ¿no? Entonces, esa es una de las instrucciones que hoy día recibe una persona que se va a operar, ¿no? O sea, que tiene que hacer ayuno, que tiene que llegar con tales cuidados, ¿no? Y todo eso antes incluía un día que se tuviera que internar, un día adicional y aumentar los costos por lo mismo. Exacto. O, por ejemplo, también hemos visto muchas buenas prácticas en cirugías que antes eran abiertas, que se dice, ¿no? Cirugías que eran mucho más invasivas, que por lo tanto ibas a tener que estar mucho más tiempo hospitalizado. Hoy día hay muchos hospitales que están ambulatorizando esto, o sea, cirugías en que te operas, estás poco tiempo en la recuperación y por lo tanto haces un uso eficiente tanto de la cama como de los recursos también humanos asociados a esa cirugía. Y vemos que ahí tenemos un potencial gigante en nuestro país de mucha cirugía que hoy día te ocupa un pabellón complejo, puedes convertirla a procedimientos menos invasivos y procedimientos también que se hacen mucho más rápido. Estamos conversando con Daniela Paredes, académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, sobre este ranking, ¿no? Este ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud. Me imagino yo que participan organizaciones, instituciones públicas de salud, privadas de salud. ¿Ves tú que hay muchas diferencias entre unas y otras o se asimilan las buenas prácticas de unas y otras sin tanta diferencia?
Yo te diría que están todos preocupados de lo mismo. Y yo te diría que los puntos álgidos, ¿no? Otra vez, listas de espera. Incorporar la innovación en salud en sus prácticas. Hoy día tú has sido testigo y todos nosotros de la irrupción, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? O de cómo la tecnología digital irrumpe en este medio que es bien clásica, la salud, te diría yo, y cómo nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con la innovación. Sí. Yo te diría que sí. Por ejemplo, antes muy tradicional, uno le pedían un examen, tenía que ir a hacerse el examen, claro, después volver con los exámenes para que el doctor viera los exámenes y le diera la opinión. Exactamente. Todo eso se acabó hoy día, ¿no? Sí. Hoy día la telemedicina te permite, ¿por qué? Porque uno se hace los exámenes y el doctor que los encargó los puede ver en línea en la mayoría de las veces, ¿no? Y hacer una telemedicina, es decir, una consulta, no tiene que desplazarse físicamente. Exacto. Y esos son modelos de atención vanguardistas para los que también tenemos una categoría especial, porque queremos entender qué de nuevo estamos haciendo, que es distinto del programa de salud cardiovascular, que es distinto del GES, que es distinto de Ley Ricarte Soto. Los prestadores innovan, conocen a sus pacientes, están todo el día con ellos y por lo tanto hay muchos prestadores que se atreven también a hacer cosas novedosas. Hemos visto, por ejemplo, algunos prestadores que hoy día en vez de hacer atenciones individuales, ¿no? Yo voy a mi doctor, voy a mi matrona, a mi enfermera y me siento con ella. Hay prestadores que se han abierto a hacer atenciones grupales en lo que respecta, por ejemplo, a atenciones para el autocuidado, ¿no? Que son algo así como talleres, pero que te crean comunidad, te crean un sentido distinto de este uno a uno. Y esas son cosas bien interesantes. Y a tu pregunta anterior, yo te diría la verdad es que vemos que todos están con los mismos dolores. Productividad, eficiencia, costos, listas de espera y cómo ingresar fuertemente las herramientas que la innovación pone hoy día al quehacer sanitario. Yo no he visto muchas diferencias, ¿no? El año pasado tuvimos hospitales que participaron, no me quiero olvidar de ninguno, pero el Hospital de la Florida, por ejemplo, que es un hospital reconocido por innovar fuertemente. El Hospital de Melipilla también participó y con muy, muy buenas prácticas de gestión de la información, así como también el segundo lugar el año pasado lo ganó Red Salud también, por ejemplo. Estuvimos con la Clínica de los Andes, estuvimos con UC, y así Indisa, por ejemplo, también. Todos con sensibilidad similar en los problemas que hay que ir a abordar. Asumiendo eso, este es el segundo ranking, ¿no? Sí. ¿No? Es el segundo año que hacen este ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud. En esta segunda oportunidad que vuelven a participar las organizaciones, vuelven a postular sus prácticas, ¿no? Y se vuelven a evaluar y a premiar, entiendo, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué evolución ves tú? A pesar de que un segundo año recién, ¿no? Sí. Pero ¿qué evolución has visto tú? ¿Se recogen esas prácticas? ¿Qué cambio hay entre ese primero y segundo ranking? Yo te diría que sí. Y la primera cosa, aparte, y yo creo que lo más importante de este ranking, es generar un espacio al reconocimiento. Hemos conversado en reiteradas ocasiones que hoy día tenemos pocos espacios, pocas plataformas para poder difundir y compartir lo bueno que están haciendo los equipos sanitarios. ¿No? Estas buenas prácticas, si yo te pregunto hoy día, ¿en qué otro espacio, en qué otra plataforma podemos salir a contar estas cosas? Se nos van a ocurrir súper pocas, ¿no? Y lo primero es eso, creo yo. Y de ahí hemos visto que hay muchas organizaciones, sobre todo startups, que el año pasado premiamos, ¿no? Han despegado. Como por ejemplo, nómbranos una. Por ejemplo, tenemos Búho, ¿no? Búho se ganó uno de los premios. Muy interesantes, ellos toman toda la cadena de valor de gestión de medicamentos, por ejemplo, y la gestionan de manera eficiente. Cosa que es absolutamente crítica. Hoy día, lamentablemente, dado que a veces nos hace... Y esa startup lo que viene a hacer es como que esa cadena de valor en el manejo de los medicamentos, como dices tú, tradicionalmente la lleva el hospital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como algo propio, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esto ellos qué hacen? Ellos ordenan todo el ciclo del medicamento y del insumo, ¿no? Lo ordenan, lo clasifican, lo distribuyen buscando la mejor eficiencia a lo largo de toda esa cadena de valor. Hoy día hay otra categoría de gestión de medicamentos y dispositivos médicos. Algunos de los problemas que tú ves en la red es que algunas cosas caen en obsolescencia, ¿no? Y justamente esta solución apuntaba a no dejemos que las cosas venzan, no dejemos que las cosas no se aprovechen correctamente y gestionemos adecuadamente este recurso que es tan delicado y tan escaso.
Muy bien, pues interesante tema, ¿eh? Estábamos conversando con Daniela Paredes, académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y presidenta del capítulo chileno en la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados, ¿no? Y es la gestora principal de este ranking, ¿no? Del ranking nacional de prácticas de impacto en economía de la salud. Nos quedamos cortos en el tiempo, pero muy entretenido. Es bueno saber que existe el ranking primero, que podemos acceder a él. Exactamente. Todos, ¿no? Toda organización relacionada con la salud, sea proveedora, prestadora de servicios, pacientes, universidades, puede acceder a este ranking, puede presentar sus prácticas de impacto. Tenemos un perfil en LinkedIn y también hemos hecho mucha difusión a través de canales universitarios. Yo los invito a buscar nuestro perfil de eSport Chile, Sociedad de Economía de la Salud e Investigación de Resultados, y descargar las bases, el formulario de postulación, que es muy sencillo, y animarse a presentar sus prácticas de impacto. Eso, ¿no? Esa es la invitación que nos hace Daniela Paredes a todas las organizaciones que tienen que ver con el mundo de la salud, una oportunidad, una instancia, como dice, una plataforma única para encontrar buenas prácticas, para postular las propias, para aprender de las ajenas, ¿no? Y exacto, mejorar y tener una mejor atención de salud a lo que buscan, sea en el mundo privado, sea en el mundo público. Exactamente. Buscan todos, ¿no? Pacientes, obviamente, y también aquellos que trabajan ahí. Así que muchas gracias, Daniela, por tu tiempo y por haber venido aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura. Encantada. Nosotros nos despedimos, ya terminamos en Directo al Grano, los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura. ¿Por qué? Porque a continuación vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y posteriormente la voz de la gente con la gran Constanza Juve, los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, ¿qué opinión hay toda la mañana? Nosotros nos vemos mañana, un abrazo, chau chau. En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos y